Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su dosis diaria de drama, Pasiu Superíndice 3N y por supuesto, muchísimos secretos de nuestras series favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en el lado mood, ese escandaloso del mundo del entretenimiento turco, explorando rumores, verdades a medias y algunos secretos a voces que circulan alrededor de nuestros actores y actrices predilectos. Prepárense porque vamos a hablar de bodas secretas, presiones profesionales y hasta de los sacrificios que a veces tienen que hacer las estrellas para mantener su carrera a flote. En este vídeo, no solo vamos a chismorrear un poquito, sino que también copyright N analizaremos CEU Superíndice 3 Mola Fama. El U con diéresis copyright cito y las expectativas del público pueden influir en la vida personal de los protagonistas de las series que tanto amamos. ¿Estú listos para descubrir los secretos mood ese jugosos? Antes de que empecemos, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente les traemos las últimas noticias, análisis en profundidad y por supuesto, mucho pero mucho chismorreo turco. Así que sin ese preámbulos, vamos al grano. Vamos a empezar fuerte, claro que con el rumor que ha estado haciendo temblar los cimientos del fandom turco, la posible boda secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Su copyright lo que pensando, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿De du Superíndice 3 de salió Superíndice 3 esto? Bueno, la verdad es que la chispa entre estos dos actores fue innegable desde el primer momento en que los vimos juntos en CEU con diéresis Alcam. La química en pantalla era tan palpable que era imposible no preguntarse si había algo muy de ese ayud de la actuación Superíndice 3N. La manera en que se miraban, la forma en que bromeaban fuera de CEU Maras, todo apuntaba a una conexión Superíndice 3N mucho ese profunda. CEU con diéresis Alcam es una comedia romántica que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. Kerem interpretaba a Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto, un hombre de negocios implacable que vivo obsesionado con el trabajo y el control. Su vida era una síntesis perfecta de logros profesionales, pero carecua de calidez humana y espontaneidad. Hande daba vida a Eda YLDZ, una joven florista llena de vida y sueu más menos os, una chica sencilla con un espíritu libre y una pasión Superíndice 3N incontenible por la naturaleza. Su vida era mucho modesta, pero rebosaba de felicidad y una autenticidad que contrastaba fuertemente con el mundo artificial de Serkan. Sus personalidades chocaban al principio, pero como suele suceder en este tipo de historias, el odio se transformó Superíndice 3 en un amor apasionado. La serie, catalogada como comedia romántica con toques de drama, nos mostraba un romance lleno de obstáculos, intrigas familiares y por supuesto, muchísimos momentos divertidos. Desde los malentendidos iniciales hasta los acercamientos tímidos y las declaraciones de amor a escondidas, la serie supo jugar con las expectativas del público y mantenernos enganchados a la historia. Pero, ¿qué copyright tiene que ver todo esto con una boda secreta? Pues bien, durante el rodaje de la serie, los rumores sobre una relación Superíndice 3N entre Kerem y Hande eran constantes. Los fans analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada interacción Superíndice 3N en las redes sociales, buscando pruebas de que su amor era real. Crearon cuentas dedicadas a recopilar fotografías y vídeos que mostraran la complicidad entre los dos actores. Cada pequeño más menos o gesto era interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Y para alegría de muchos, al final la confirmación Superíndice 3N llegó Superíndice 3, Kerem y Hande eran pareja. Su relación Superíndice 3N duru Superíndice 3 varios aún más menos o si fue seguida muy de cerca por la prensa y los fans. Desde viajes románticos hasta celebraciones especiales, la pareja compartió Superíndice 3 momentos importantes de su vida con el público. Pero como suele suceder, las cosas no siempre son fáciles en el mundo del espectáculo. La presión Superíndice 3N medio urtica, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden poner a prueba incluso a las relaciones ese su Superíndice 3 lidas. Aquí es donde entra en juego la teoría de la boda secreta. Según algunos rumores, la presión Superíndice 3N de la industria, la constante vigilancia de los medios y las exigencias de sus carreras profesionales habrán obligado a Kerem y Hande a mantener su relación Superíndice 3N lo ese discreta posible. El escrutinio público era incesante, y cada paso que daban era analizado con lupa. Se dice que la pareja se sentía sofocada por la atención Superíndice 3N constante y que buscaba desesperadamente un respiro.
Incluso se dice que habrían llegado a casarse en secreto para proteger su amor de las garras de la fama. La idea era crear un espacio privado donde pudieran ser ellos mismos, lejos de las maras y los flashes. No hay pruebas concretas de esto, por supuesto, pero la idea de que una boda secreta podría haber ocurrido aún más menos de un elemento de misterio y romanticismo a su historia. La idea de que dos personas enamoradas harían cualquier cosa para proteger su amor resuena con muchos de nosotros y nos hace fantasear con la posibilidad de un final feliz a pesar de las adversidades. Ahora hablemos de otra serie turca que también Copyright N ha estado envuelta en polu copyright micas y rumores, Mutesem YZYL. Esta serie de con diéresis copyright poca, que narra la vida del Sultud N Solimu N el Magnífico y su relación superíndice 3N con la esclava ucraniana Urrem Sultu N, fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en el extranjero. El geu copyright nero de la serie es drama istu superíndice 3 rico, y los actores principales, entre muchos, incluyen a Ali Tergenu Párrafo como Solimu, N y Meri Muzerli como Urrem. La serie no solo retrata la grandeza del Imperio Otomano, sino que también Copyright N nos sumerge en las intrigas palaciegas, los complots políticos y las complejas relaciones humanas que definieron esa con diéresis copyright poca. La trama se centra en la vida del Sultu N Solimu N, su poder político y militar, pero también Copyright N en sus intrigas palaciegas y sus relaciones amorosas. Solimu N, un líder visionario y un conquistador implacable, se debate entre el deber y el deseo, entre las exigencias del imperio y los anhelos de su corazón superíndice 3N. Urrem, una esclava que se convierte en la esposa favorita de Solimu N y luego en su esposa legal, juega un papel fundamental en la serie. Su ambición superíndice 3N y su inteligencia la convierten en una figura poderosa y controvertida. Desde sus humildes orígenes hasta su ascenso al poder, Urrem desafió superíndice 3 las convenciones sociales y se convirtió superíndice 3 en una de las mujeres influyentes de la historia otomana. Pero ayudó de la historia en su Mutesem YZYL, generó superíndice 3 controversia por su representación superíndice 3N de la historia otomana. Algunos críticos acusaron a la serie de ser inexacta y de glorificar una con diéresis copyright poca de opresión superíndice 3N y violencia. Se argumentaba que la serie presentaba una visión superíndice 3N romantizada del imperio, ignorando los aspectos oscuros de su historia. También Copyright N hubo quejas sobre la representación superíndice 3N de la vida en el Aru Copyright N, que algunos consideraron demasiado sensual y glamurosa. Se cuestionaba si la serie estaba explotando el exotismo y el sensacionalismo en lugar de ofrecer una representación superíndice 3N autocopyright tica de la vida en el palacio. Sin embargo, a pesar de las críticas, la serie fue un con diéresis copyright sito masivo y catapultó superíndice 3 a la fama a sus protagonistas. Y aquí es donde entran en juego los rumores y los secretos. Se dice que durante el rodaje de la serie, hubo tensiones entre algunos miembros del elenco, especialmente entre Meri Muzerli, quien interpretaba a Urrem, y otros actores. Los rumores apuntaban a que Meri Muzerli se sentó abrumada por la fama y la presión superíndice 3N, y que esto había afectado su salud mental. Se decua que la actriz tenía dificultades para adaptarse a la vida en Turquía y que aún más menos a su familia y amigos en Alemania. De hecho, la actriz abandonó superíndice 3 la serie repentinamente en la tercera temporada, alegando agotamiento y estru copyright S. Su partida dejó superíndice 3 un vacuo en la serie y generó superíndice 3 una gran controversia entre los fans. Fue reemplazada por Baide Peru Parrafoin, lo que generó superíndice 3 a UNMU de esa controversia. Algunos fans se negaron a aceptar el cambio y expresaron su decepción superíndice 3N en las redes sociales. Esta situación superíndice 3N puso de manifiesto los desafíos y las presiones que enfrentan los actores en el mundo del espectáculo. La fama, el con diéresis copyright sito y las expectativas del público pueden tener un impacto significativo en su vida personal y profesional. Y a veces, como en el caso de Meri Muzerli, las consecuencias pueden ser muy graves. La salud mental de los artistas es un tema importante que a menudo se pasa por alto, y es fundamental que la industria del entretenimiento brinde apoyo y recursos adecuados a quienes luchan contra la presión superíndice 3N y el estru copyright S. Siguiendo con las series que generan controversia, no podemos olvidarnos de Aşk Memnu. Esta serie, protagonizada por Beren Saat, Vantattu y Nebaatu con diéresis ere, cuenta la historia de un amor ilícito entre Biter,
una joven hermosa y ambiciosa, y Belul, el sobrino playboy de su adinerado esposo, Adnan. La serie es un drama romántico con tintes trágicos y explora temas como la infidelidad, la pasión superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y la moralidad. La serie no solo nos muestra la atracción superíndice 3N irresistible entre Viter y Belul, sino que también Copyright N nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones y sobre la complejidad de las relaciones humanas. Aşk Memnu fue un fenus superíndice 3 menocultural en Turquía y generó superíndice 3 un gran debate sobre la moralidad y los valores sociales. La serie desafió superíndice 3 las convenciones sociales y mostró superíndice 3 una historia de amor prohibido que resonó superíndice 3 con el público. Pero también Copyright N generó superíndice 3 críticas por su representación superíndice 3N de la infidelidad y por su contenido considerado demasiado provocador para algunos sectores de la sociedad. Se argumentaba que la serie normalizaba la infidelidad y que transmitió un mensaje negativo a los superíndice 3 benes. Lo interesante de Aşk Memnu es que a pesar de las críticas, la serie se convirtió superíndice 3 en uno con diéresis copyright sito masivo y consolidó superíndice 3 la carrera de sus protagonistas. Beren Saat y Kvantatütü se convirtieron en superestrellas en Turquía y en el extranjero, y la serie se vendió superíndice 3 a numerosos pauses. La química entre los dos actores era innegable, y su interpretación superíndice 3N de los personajes fue elogiada por la crítica. Y hablando de secretos, rumores y controversias, también Copyright N hay historias que circulan alrededor de otras series turcas populares. Por ejemplo, se dice que durante el rodaje de Erkenci Kuş, hubo tensiones entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de la serie. Los rumores apuntaban a que su relación superíndice 3N fuera de la pantalla no era tan idílica como parecua, y que había diferencias creativas y profesionales entre ellos. Se comentaba que los dos actores tenían personalidades muy diferentes y que chocaban a menudo en el set de grabación superíndice 3N. Erkenci Kuş es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carismático. La serie fue uno con diéresis copyright sito en Turquía y en el extranjero, gracias a la química entre Demet Özdemir y Can Yaman y a su trama ligera y entretenida. La serie nos transporta a un mundo de romance y aventura, y nos hace creer en el poder del amor verdadero. Sin embargo, los rumores sobre las tensiones entre los protagonistas aún más menos adhieron un elemento de intriga a la serie. Los fans se preguntaban si su química en pantalla era real, o si era solo una actuación superíndice 3N. Y aunque nunca se confirmaron oficialmente los rumores, la realidad es que Demet Özdemir y Can Yaman no volvieron a trabajar juntos después Copyright S de Erkenci Kuş. Esto alimentó superíndice 3 a un mundo de las especulaciones sobre su relación superíndice 3N y dejó superíndice 3 a los fans con la duda de si alguna vez volveremos a verlos juntos en la pantalla. Y hablando de series que generaron una gran expectación superíndice 3N, no podemos dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul. Esta serie de con diéresis copyright poca, que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman N.I., el fundador del Imperio Otomano, fue uno con diéresis copyright sito masivo en Turquía y en muchos países de todo el mundo. El geu copyright nero es drama istu superíndice 3 rico / acción superíndice 3N y los actores principales incluyen a Engin Altanduz y Atan como Ertuğrul. La serie no solo nos cuenta la historia de un líder valiente y visionario, sino que también Copyright N nos sumerge en la cultura y las tradiciones de la con diéresis copyright poca. Dirilis, Ertuğrul se destaca superíndice 3 por su producción superíndice 3N ambiciosa, sus escenas de acción superíndice 3N espectaculares y su trama llena de intrigas políticas y batallas con diéresis copyright picas. La serie también Copyright N generó superíndice 3 un gran debate sobre la historia otomana y sobre los valores que transmitía. Algunos críticos acusaron a la serie de ser nacionalista y de promover una visión superíndice 3N idealizada del pasado otomano. Se argumentaba que la serie presentaba una versión superíndice 3N sesgada de la historia y que no reflejaba la complejidad de los acontecimientos. Sin embargo, otros elogiaron la serie por su capacidad para entretener y educar al público sobre la historia turca. Se destacaba que la serie había despertado el interés copyright S por la historia otomana en muchos países y que había contribuido a promover el turismo en Turquía. Lo interesante de Dirilis
Ertuğrul, es que a pesar de las críticas, la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural y contribuyó superíndice 3 a impulsar el interu copyright S por la historia otomana en todo el mundo. Además S, la serie lanzó superíndice 3 a la fama a Engin Altanduzi Atan, quien se convirtió superíndice 3 en un ídolo en muchos pauses. No estuvo exenta de controversias, claro, pero es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo una serie puede generar un impacto cultural enorme. La serie demostró superíndice 3 el poder de la televisión superíndice 3N para influir en la opinión superíndice 3N pública y para promover el conocimiento de la historia y la cultura. En resumen, hemos explorado hoy CEU superíndice 3 mo la fama, el U con diéresis copyright sito y las expectativas del público pueden influir en la vida personal de los protagonistas de las series turcas que tanto amamos. Desde los rumores sobre la boda secreta de Kerem y Hande hasta las tensiones en el rodaje de Erkencikus, pasando por las controversias generadas por Aşk Memnu y Dirilis, Ertuğrul. Hemos visto CEU superíndice 3 mo las series turcas pueden ser un reflejo de nuestra sociedad y de nuestros valores. Hemos descubierto que detrás de las CEU maras hay personas reales con problemas reales, y que el precio de la fama puede ser muy alto. Es importante recordar que detrás de cada personaje y de cada historia, hay personas reales que enfrentan desafíos y presiones similares a los nuestros. Y aunque nos encanta chismorrear un poquito, también copyright N debemos ser conscientes de que la vida personal de los actores y actrices es suya y debemos respetarla. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen tener privacidad y respeto. Gracias por acompañarnos en este viaje a Trabu Copyright S de los secretos y escándalos de las series turcas. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de los rumores sobre la boda secreta de Kerem y Hande? ¿Creen que es posible que la pareja haya tomado esta decisión superíndice 3N para proteger su amor? ¿CEU es su serie turca favorita y por qué copyright? ¿Qué copyright es lo que les gusta de las telenovelas turcas? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 amantes de las telenovelas turcas. Sigan disfrutando del drama, la pasión superíndice 3N y los secretos de sus series favoritas.